¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera. A escasas horas de que Estados Unidos caiga en default, los líderes demócratas y republicanos del Senado finalmente ratificaron un principio de acuerdo para elevar el techo de la deuda. El acuerdo podría solucionar la disputa presupuestaria que provocó hace 2 semanas el cierre del gobierno y tiene al país al borde del cese de pagos. Conversamos sobre este tema con Rubén Catalán, analista senior de Economía y Renta Fija BCI. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Muy bien, gracias. A un día se logra el acuerdo. ¿Qué te parece? Sí, no, era bastante complejo que no alcanzara este acuerdo por todos los impactos que podía tener en el fondo un eventual default del gobierno norteamericano. Yo diría de que de alguna forma u otra, como ha pasado en las ocasiones anteriores, esto partió ya especie, digamos, de circo, se llega al hecho de la deuda, se tiene que posponer más o menos el 2010. Entonces ya nos ha pasado más de una vez en donde en el último minuto se logra el acuerdo y se pospone el default. Casi como película, ¿no es cierto?, donde llega el héroe y logra el acuerdo. Pero fíjate que los inversionistas ya apostaban a que se solucionaba el problema. Veíamos cómo en el día de hoy la bolsa estadounidense estaba subiendo de una manera bien importante y así las bolsas en el mundo. Sí, yo creo que la forma de medirlo más, digamos, acertada es en particular los instrumentos del gobierno que estaban por vencer ahora en las próximas semanas. La tasa a la que prácticamente se transan estos instrumentos prácticamente cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tasa política monetaria está muy baja en Estados Unidos. En particular los instrumentos que vencían en estas fechas empezaron a subir las tasas hasta 0,4%, todavía porcentajes menores, pero que suben ante la posibilidad de que el gobierno no te pagara. Luego del acuerdo están normalizando ya los mercados, vuelven nuevamente a caer, no han caído completo, pero ya estamos transando en torno a 0,1, mucho más normalizado. ¿Qué pasa con el bono del Tesoro? Un elemento que era fundamental en todo lo que era la discusión, los cuales, por ejemplo, tenía inquietos a las autoridades de China, que sabemos que son los mayores tenedores de bonos del Tesoro en ese país. Claro, ¿qué es lo que sucede? Los papeles del gobierno norteamericano, los instrumentos que emite, digamos, el Treasury y el Tesoro, son súper relevantes para el sistema financiero global. ¿Y relevantes en qué sentido? Uno sabe que siempre existe la posibilidad de un default o de un impago con, digamos, un bono de una empresa, con un bono incluso de un país cuando se emite en una moneda, digamos, de denominación extranjera. Por ejemplo, acá en Chile un bono emitido en dólares es una moneda extranjera. Eso no ocurre con los bonos del gobierno norteamericano. El gobierno siempre ha tenido la potestad y se habla de que nunca ha habido un default en la historia moderna del gobierno de Estados Unidos luego de la unificación de los estados. Nunca ha habido un default. Por lo tanto, la clasificación de riesgo siempre ha sido la máxima, la percepción de los inversionistas ha sido que son instrumentos de muy alta calidad. O sea, tener un bono del Tesoro es tener un refugio máximo. Claro. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Lleva a que, por ejemplo, las reservas de los distintos países, las reservas que manejan los bancos centrales, los fondos soberanos como el FES acá en Chile, tengan un porcentaje muy importante de sus inversiones en este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de pérdida es muy baja. Asimismo, también son utilizados en operaciones, digamos, financieras, por ejemplo, repos que se hacen en los mercados, digamos, interbancarios. Son instrumentos, por ejemplo, los que utiliza la Reserva Federal a la hora de hacer el quantitative easing. Lo que sale a comprar al mercado son justamente los treasuries. Entonces, es un instrumento que está presente en la sangre del sistema financiero en todo el mundo. Rubén, este preacuerdo que se logra con respecto al techo de la deuda y también al presupuesto, pero no es algo que borre completamente el problema, porque es dar un poco más de tiempo. Hay vencimientos en enero y también vencimientos en febrero. Claro, lo que pasa es que aquí habían dos problemas, digamos, distintos, separados. Uno es lo que había, en el fondo, el acuerdo que había que llegar respecto al presupuesto y que causó, ¿cierto?, el cierre de todas las operaciones del gobierno a comienzos de mes. Es decir, a partir de mañana el gobierno puede seguir funcionando. Exactamente. O sea, después de que se firme y se apruebe la ley, se promulgue. Ese límite, esa fecha, digamos, se va a extender hasta mediados de enero, hasta el 15 de enero. Esa es la fecha en donde nuevamente habría que venir y ver un cierre si es que no se logra un acuerdo de mediano plazo. El segundo tema es el que tiene que ver con el límite de la deuda y es el que eventualmente podía generar un default en los instrumentos del Tesoro y ese límite se extiende hasta el 7 de febrero. No es mucho tiempo más. Así que lo que más probable es que veamos discusiones en estos meses que quedan, no muchos acuerdos, porque acá el punto de fondo es definir una política de financiamiento para el gobierno norteamericano que reduzca los déficits y por lo tanto es una discusión de muy aliento. Bueno, muchas gracias, Rubén, un tema complejo, pero fuimos al análisis al callo de lo que significa y
En concreto, que tenemos un poco más de tiempo, Estados Unidos tiene un poco más de tiempo para lograr un acuerdo ya con mayor cabalidad. Rubén, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Y así finalizamos Mirada Financiera. La invitación para todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.